¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de análisis internacional de la región al mundo. En esta jornada nos sumamos también a la transmisión especial del canal de televisión de la Universidad de Concepción en el marco del aniversario número 101 de la tradicional Casa de Estudios Penquista. Vaya un cariñoso saludo a toda la comunidad universitaria de Concepción. Populismo y pandemia es el tema que nos convoca en esta jornada y para el cual tenemos a dos grandes invitados a quienes pasamos a saludar de inmediato. El abogado, doctor en ciencia política y académico chileno radicado en Londres, Javier Sajuria. Javier, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? También saludamos a Robert Funk, doctor en ciencia política y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Robert, muchas gracias por sumarte a la región al mundo. Por la invitación. Estás con algunos problemas de conexión, Robert, pero bueno, los vamos solucionando en el camino. Javier, partamos por este concepto, ¿no?, de populismo, que está bastante manoseado, que cada quien de distintas veredas acusa de populista al otro, y entre las acepciones que uno puede encontrar se encuentra como esta disyuntiva entre lo virtuoso y lo corrupto, por así decirlo. No sé si para ejemplificar o para hacer el intento también de dilucidar cuáles son las dudas en torno al concepto, sería bueno dar cuenta de dónde se ha visto el populismo en el manejo de esta pandemia, según tu opinión, a lo largo y ancho del mundo. Bueno, el concepto de populismo, tal como mencionas, tiene una serie de acepciones, algunas que están un poquito más consensuadas en la literatura y otros que claramente tienen que ver con el uso del término como un adjetivo, como un insulto que se le tira a personas de un color político o de una postura política distinta. En general, en la ciencia política hay dos grandes corrientes. Una es la que inventó o desarrolló el teórico argentino Néstor Laclau y Chantal Mouffe, que tiene que ver con la noción del populismo como una estrategia política y está muy vinculado a los movimientos de izquierda, en cómo esta distinción que tú planteabas entre el pueblo virtuoso y la élite corrupta se convierte en una estrategia política para poder obtener el poder y para poder movilizar al pueblo. Mientras que hay otra visión quizá un poco más academicista, que es la que plantea Cas-Mudde y Cristóbal Rovira Calvácer, que es la noción ideacional, es decir, que el populismo no está adscrito a una ideología de izquierda o de derecha, sino que es una ideología liviana que parasita a otras ideologías, pero que siempre se define en esta distinción, como tú planteabas, entre un pueblo virtuoso y una élite corrupta, y que este pueblo es bastante homogéneo y por lo tanto el objetivo es movilizar o es atacar a esta élite. En términos de cómo ha funcionado esto en el mundo hoy día con la pandemia, una de las características del populismo es la simplificación de los dilemas complejos y también un antielitismo, como lo planteábamos, que en muchos casos tiene que ver con un antielitismo hacia la academia, hacia la ciencia, hacia el conocimiento formal. Y por lo tanto, hemos visto que muchos líderes populistas, en particular líderes populistas de derecha, están pasando un momento difícil para poder compatibilizar un discurso que es anti-élite y anti-científico o anti-ciencia con la necesidad de que sea efectivamente la ciencia la que hoy día se haga cargo de gran parte de los problemas, no de todos, si aquí hay un problema político también, pero sí gran parte de la solución del problema. Y ahí vemos lo que pasa con Bolsonaro en Brasil, lo que ha pasado con Trump y su constante ataque a los estados que tratan de mantener medidas de cuarentena, y en cierta medida también lo hemos visto en casos como el de Reino Unido con Boris Johnson, donde la reacción inicial, no tanto la de ahora, pero la reacción inicial fue bastante dubitativa respecto al consejo que daban los científicos sobre cómo atacar la pandemia. Sí. Robert, ¿coincides con la mirada de Javier? Si es que recuperamos la conexión ahí, en torno a dónde se ha visto el populismo en el manejo de esta pandemia, también cuáles son los puntos que tú marcarías. Sí, o sea, Javier hace un buen de la literatura. Yo agregaría un punto nomás, es que históricamente en América Latina, en los años 50 y 60, hablaba de populismo de otra forma, que era un populismo un poco más económico, era un populismo lo que un profesor Kurt Weiland habla de populismo inclusivo, o sea, en el fondo que es el peronismo, lo que quería hacer era incluir, era casi no solamente incluir, sino que casi dominar muchos o todos los aspectos de la sociedad para que participaran en la política, pero bajo su paraguas. Y hoy día lo que estamos viendo es un populismo exclusivo, excluyente.
que es, como bien dice Javier, un populismo que dice, este es el grupo, este es el pueblo, estos somos nosotros, y los otros son o extranjeros, o una amenaza, o inmigrantes, o lo que sea, y por lo tanto eso lo vamos a dejar afuera, y la base de poder, por lo tanto, en vez de construir una base amplia de poder, la base de poder es una base más restringida, pero absolutamente fanática, que se basa básicamente básicamente se basa en el temor, ¿no? En el temor a la inmigración, el temor al otro, y ahora temo que pueda ser también el temor a esta pandemia. Y por lo tanto, yo no soy muy optimista en que la pandemia vaya a necesariamente reforzar o debilitar la visión anti-experto, anti-elitista del populismo. Podría ser lo contrario. Robert, de todas formas, ¿cuál es el límite entre lo que es la dimensión discursiva de los gobiernos y la gestión de los mismos, ¿no? Al afrontar la pandemia? Porque si es por discurso, yo creo que todos tenemos en mente una serie de ejemplos posibles de manifestaciones populistas. No obstante, eso también tiene un correlato directo con lo que es la gestión, con lo que es la administración, o estos líderes populistas también en algunas ocasiones se encuentran con andamiajes de gobiernos que precisamente tienen otra clase de funcionamiento. Bueno, la literatura también tiene esa discusión respecto a si el populismo es un discurso y un estilo, o si es una ideología que informa, o que es una forma de hacer las cosas, ¿no? Que si hay políticas populistas o si hay un discurso populista. Y es un poco de las dos cosas. Yo creo que a lo que hace referencia Javier es que ahora estamos viendo un poco el choque de esas dos cosas. En algunos casos hemos visto líderes populistas con discurso populista, y cuando viene el momento de los piugos, ese discurso no tiene la capacidad de dar el paso hacia acciones, aunque sean acciones populistas, pero ni siquiera hay acciones populistas, simplemente no hay acción. Y en los casos que menciona Javier, el gran problema es que no ha habido acción en Brasil, en Estados Unidos y hasta cierto punto en Inglaterra. Sí, sí. Javier, a propósito de eso mismo, ¿cómo caracterizamos a estos gobiernos que ejemplificabas tú y que recoge Robert en el manejo de la pandemia? O sea, ¿son los gobiernos populistas los más riesgosos para los gobernados, para el pueblo, a la hora de enfrentar una emergencia sanitaria como la del COVID-19? Mira, yo creo que uno tiene que hacer distinciones un poquito más sofisticadas en términos de dividir a los países respecto a su respuesta a la pandemia, porque aquí al principio, por ejemplo, se trataba de distinguir las democracias versus de los países autoritarios, y se planteaba que los países autoritarios, como tienen mayor capacidad de centralización de la toma de decisiones, son más eficientes en el control de la pandemia. Se hablaba, por ejemplo, de China o incluso de Singapur. Y yo creo que hay que también distinguir la experiencia previa. Los estados como organismo de gestión aprenden de sus procesos previos. En ese sentido, lo que hemos visto es que los países que han tenido experiencia, por ejemplo, con el SARS o con el MERS, en el caso de Medio Oriente, han sido más eficientes en el control de la pandemia, independiente del tipo de régimen en el que están insertos. Y eso tiene que ver en gran parte con el aprendizaje que tuvieron en su momento cuando tuvieron que enfrentar una situación similar, y por lo tanto uno debiera esperar, por ejemplo, que el ejemplo o el aprendizaje que muchos estados están haciendo ahora con el caso del coronavirus vaya a ser presente en el futuro en distintas respuestas a procesos de pandemia. Ahora, en países que no tienen experiencia, claro, ahí el discurso y la acción se juntan de una forma que puede ser bastante peligrosa. Yo creo, por ejemplo, que a pesar de que Estados Unidos y Brasil están en graves problemas, y el Reino Unido también, en los tres casos, y México voy a agregarlo también en este ejemplo, hay un tema bien importante que es la capacidad de los estados federales, o en el caso del Reino Unido, de los países que lo forman, de Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra, de tener autonomía en la toma de decisión respecto a políticas de salud. Porque hoy día lo que estamos viendo es que Donald Trump, por ejemplo, y Bolsonaro lo mismo, están tratando de activar una serie de mecanismos contrarios a lo que los estados subnacionales están haciendo. En el caso del Reino Unido, mientras el consejo de Boris Johnson para el control de la pandemia en Inglaterra es que la gente vuelva a trabajar, y mucha gente vuelve a trabajar hoy día, en el resto de los países, en Escocia, Irlanda del Norte y en Gales, el consejo es radicalmente opuesto, es que se mantiene la cuarentena, y eso en cierta forma muestra también cómo las orgánicas estatales y las divisiones subnacionales también sirven como salvaguarda muchas veces
en términos de parar estos discursos populistas en casos extremos como el caso de salud pública. Sí, Javier, tú mencionabas en tu primera intervención que el populismo también lo podemos observar a la hora de que se simplifican discusiones o problemas complejos. ¿No? Y cuando uno ve las noticias, no solo en nuestro país, sino respecto a los gobiernos del exterior, cuando se dicotomiza esta situación de emergencia entre lo que es la gestión en materia de salud y lo que pueden ser las implicancias para el mundo del trabajo y la economía, al parecer entramos en un versus que nos lleva no precisamente a una solución, sino que a un cuello de botella. ¿Es eso también una expresión populista? Poner a un lado la salud de las personas y a otro lo que es la gestión de la economía, y en base a esa disyuntiva, que es compleja, pero que se simplifica, tomar una decisión. ¿Esa es una expresión también de populismo? No sé si necesariamente sea de populismo. De hecho, Robert hacía mención a las nociones economicistas del populismo, que hablan de que el populismo es más bien irresponsabilidad fiscal. Y yo no estoy de acuerdo con ese tipo de definiciones, creo que eso es demagogia, no tiene que ver con populismo, pero si estamos de acuerdo con esa definición, podríamos llegar a decir que aquellos países que han privilegiado la economía por sobre la salud de las personas están tomando una opción más pro el mantener ciertos equilibrios fiscales y más responsables económicamente. Eso, extremando el argumento. Creo que lo interesante en estos casos es que también hay que entender que hay temas ideológicos, o sea, es distinto, y lo hemos visto en países que están dominados por populistas de derecha, donde el tema económico tiene una relevancia más importante, y también donde hay ciclos electorales o hay ciertos miedos a perder el poder. En Estados Unidos estamos a puertas de una elección en que puede reelegirse o no Donald Trump. Hasta antes del coronavirus, Donald Trump estaba con muy buenas posibilidades, en gran parte por la buena gestión o los buenos resultados económicos que había tenido su gobierno. Y por lo tanto, hoy día el coronavirus lo que hace es quitarle el principal activo electoral que tenía Donald Trump, que era esos buenos números económicos. Hoy día Estados Unidos tiene una cesantía histórica que no ha visto nunca en los últimos 100 años al menos, y por lo tanto, obviamente, en el caso de Donald Trump, esto genera una ansiedad particular, porque le plantea el conflicto de cómo manejar la economía, siendo que la economía es su principal arma en términos electorales. Sí, Robert, ¿cómo observas tú esta disyuntiva entre lo económico y lo sanitario también en clave de lo que son los gobiernos populistas? Me voy a contradecir un poquito en un aspecto, que es, yo dije al comienzo que yo no era optimista en cuanto a cuándo podría volver el énfasis en el expertise y y debilitar de así el discurso populista. Al mismo tiempo, yo creo que sí se recalca y vamos a ver en la época post-COVID otros aspectos que no tienen nada que ver con populismo, pero que se pueden tal vez, que al populista lo pueden explotar, que es, por ejemplo, el rol del Estado. Yo creo que en el caso chileno, por ejemplo, donde además después en la época post-COVID vamos a entrar casi inmediatamente a una discusión constitucional, va a estar muy presente la cuestión del Estado. Y porque lo vamos a ver ahora, lo estamos viendo ahora, donde hay un sector de la población que se siente absolutamente desprotegido, donde las desigualdades que siempre hemos sabido que existen en Chile están a la vista y se hacen muy evidentes. No solamente en provisión de políticas sociales como salud, sino que en cómo vivimos, ¿no? En quienes tienen los privilegios de trabajar y dar clases a través de Zoom y quienes tienen que salir a la calle a trabajar. Y todo eso creo que va a dar una presión muy fuerte por reevaluar qué es lo que significa el rol del Estado. Y eso me lleva un poco a tu pregunta, ¿no? Porque tiene que ver con cuán importante es, por ejemplo, la responsabilidad fiscal versus la salud de las personas. Y yo creo que los gobiernos, por lo tanto, no es solamente una respuesta populista, es decir, no, nos vamos a preocupar de la salud de las personas y hoy día no nos vamos a preocupar tanto de la responsabilidad fiscal. Y de hecho, incluso, o sea, gobiernos de derecha, de izquierda, populistas, no populistas, están gastando más, se están endeudando más. Entonces, y eso va a cambiar, por lo tanto, volviendo a mi punto anterior, va a cambiar la discusión que vamos a tener en el momento constitucional
sobre cuán importantes son cosas como derechos sociales, o cuán importantes son cosas como responsabilidad fiscal, cuán importantes son cosas como, qué sé yo, incluso el rol del Banco Central, cosas así. Y se va a hacer una cosa mucho menos, se va a empezar a mezclar mucho más, yo creo, en el ámbito ideológico, las ideas, cosas que anteriormente han sido muy marcadas por estar a un lado o otro lado del campo ideológico. Sí, entonces el populismo no se pierde, no deja de existir, se transforma, se adecúa al nuevo escenario, Robert. Estaríamos en presencia a lo mejor en un futuro próximo, si nos situamos en el post-pandemia, un populismo que a lo mejor va a cambiar el eje de los temas en torno a lo que antes era quizás, no sé, el gran tema de la migración, y ahora vamos a hablar de trabajo quizás, y ahora nos vamos a orientar un poco más a lo que tiene que ver el papel del Estado, como lo mencionabas tú, un populismo adecuado a este nuevo escenario. Yo creo que es posible que empiece a cambiar un poco qué es lo que consideramos populismo y qué es lo que no, porque las demandas van a ser tan obvias y tan fuertes. Hoy día es evidente que los gobiernos y los países no tienen el lujo de decir, no, vamos a mantener el equilibrio fiscal. Y tal vez hace 10 años eso era un discurso populista. Eso es un ejemplo de cómo tal vez va a ir cambiando. Ahora, dicho esto, hay elementos del populismo, como por ejemplo el elemento de discursivo, el elemento de estilo, que sí se mantienen. Y estamos viendo, por ejemplo, en el caso de algunos alcaldes en Chile, su respuesta a la pandemia está muy marcado por un estilo populista. Y eso significa que pueden estar respondiendo bien o mal desde el punto de vista de sus capacidades de respuesta, que tampoco le recae mucho a las municipalidades, pero su estilo de respuesta es populista, y eso tiene que ver con, en algunos casos tiene que ver con aprovecharse de la situación para hacer campaña, y en otros casos puede tener que ver con simplemente no tener respuesta concreta y por lo tanto querer mostrar alguna acción. Esa acción puede ser, no sé, aparecer bailando en Internet. Sí, recojamos no quiero mencionar nombres. Recojamos el guante, Javier Zajuria, de lo que plantea Robert. ¿Dónde ha estado el populismo en Chile en el manejo de la pandemia? Ha estado en los alcaldes, ha estado en el discurso presidencial, ha estado también en la figura del ministro de Salud. Hagamos una distinción por ese lado en clave también más local. Pregunta compleja. Yo no estoy seguro si hoy día uno podría catalogar la respuesta de algunos actores políticos como populistas, o actores políticos relevantes, estoy hablando. Siempre puede encontrar uno que otro parlamentario que habla en esa lógica. Pero yo no calificaría la propuesta o la respuesta del gobierno, por ejemplo, de ser populista. Uno puede criticarla en términos técnicos, en términos de las posiciones ideológicas, pero tal como hablaba Robert, ese discurso emocional, simplificador, maniqueo, que plantea esta distinción dura entre los buenos y los malos, entre la élite corrupta y el pueblo, yo no lo he visto tan presente, ni en los alcaldes, ni en el gobierno, ni en ciertos parlamentarios. Hay, por supuesto, versiones demagógicas, hay estilos que tienen que ver más con el espectáculo que con el contenido, hay una serie de otras variables que usualmente están asociadas al populismo, o sea que de cierta forma los líderes populistas tienden a también ser muy carismáticos, a tener cierta figuración pública que tiene que ver con salir a bailar en público, con ser muy populares. O sea, hay como una confluencia de estrategias comunicacionales, pero en términos de un discurso puramente populista, es decir, aquí estamos frente a una amenaza que tiene que ver con un enemigo externo, etcétera. Yo no lo he encontrado, directamente en uno de los actores políticos relevantes. Te estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que abiertamente acusa a China de ser quienes crean esto y de ser los culpables detrás del coronavirus, como una forma de desligarse de la responsabilidad de lo que está ocurriendo y de las muertes que están ocurriendo en Estados Unidos. Y en ese sentido, claro, ahí uno podría decir que Donald Trump, como lo hacen muchas veces los populistas, que ocupan también dentro de estas élites corruptas a los organismos internacionales,
al culpar a la OMS, al culpar a China o al culpar a otros organismos o otras agencias internacionales, está adscribiendo a un ejercicio populista. Yo no he visto eso, o sea, no he visto de forma firme, por ejemplo, a algún personal del gobierno atacando a la OMS o atacando a, qué sé yo, a algún tipo de fuerza extranjera en la forma en que, no sé, han colaborado que el coronavirus sea peor. Al contrario, yo creo que han tenido siempre un ojo en lo que está pasando afuera. Y como te digo, uno puede tener diferencias, y por cierto que las hay respecto a cómo han controlado la pandemia, en cómo se han comportado, en las decisiones que han tomado, pero eso es distinto a, creo yo, ponerles el rótulo de populista. ¿Tú harías una distinción, Javier, entonces, entre lo que es la dimensión comunicacional puramente tal a lo que serían acciones esencialmente populistas? Entonces yo te pregunto, como para dejarlo bien claro, el lenguaje belicista, ¿no? Hablar de la batalla de Santiago, insistir con esto del enemigo poderoso que no respeta a nadie, que era el discurso también del estallido social, emplear incluso algunos conceptos del estallido a la hora de afrontar esta pandemia, son movidas que tú calificarías de parte del gobierno que tienen que ver con una estrategia comunicacional que roza lo demagógico, pero que no necesariamente serían populistas. Yo creo que la distinción entre demagogia y populismo es muy importante, porque además la demagogia es un concepto muy lindo en términos conceptuales. Define muchas cosas y no es necesario confundirla con el populismo. Yo no sé si el tema de la batalla de Santiago o la mención recurrente al enemigo poderoso son más bien lapsus lingüe del presidente y que por lo tanto el resto del gobierno tiene que seguir adelante con eso, o si hay una estrategia bien pensada. Hay una fijación bélica o belicista bien particular que asumo que puede estar relacionada con ciertas pasiones de personas que trabajan en el gobierno asesorando la estrategia comunicacional. Pero yo no creo que ese discurso ha sido necesariamente reflejado en su totalidad en las acciones que se han tomado en el control de la pandemia. Al contrario, si es que uno habla de batallas y peleas y guerras, uno hubiera esperado cuarentenas más fuertes, hubiera esperado acciones más duras, y hoy día lo que estamos viendo es un discurso bien belicista, pero una cuarentena por cuadrante, como decía yo, como ocupando casi que con pinzas en vez de un ejercicio mucho más firmes como ocurrido en otros países del mundo. Perfecto. Bueno, y para cerrar, Roberto, a propósito también de lo que mencionaba Javier, ¿cuál es el riesgo populista que enfrenta nuestro país en el contexto de la pandemia, imaginándose post-pandemia que tú mencionabas respecto a lo que es el debate constitucional, la próxima elección de autoridades municipales y regionales, y también lo que es el segundo tiempo del gobierno de Sebastián Piñera y la discusión también presidencial que ya está abierto? Porque recordemos que antes de esta emergencia incluso estaba en discusión en medios de comunicación y con algunas cuñas respecto a la posibilidad incluso de que Sebastián Piñera no terminase su mandato. Entonces, en ese contexto enrarecido, ¿cuál es la amenaza populista que tú ves para Chile? Yo creo que hay un germen que se dio ya con el movimiento social post-octubre. Se veía un discurso populista desde la calle, se veía un discurso nosotros versus una élite, se veía un discurso, había elementos de discurso populista en la calle. Hoy día se ve eso, no estamos en la calle, por supuesto en la calle, pero se ve en los medios sociales. Que esto es una enfermedad cuica, que esto lo trajeron la gente con plata que viajó en el verano, cosas así. No digo que eso sea importante porque uno no sabe quién está hablando en los medios sociales, pero yo creo que eso está presente un poco debajo de la... Y eso va en vez de estar debajo, va a estar muy por encima del discurso una vez que salgamos de esto y empezamos a tener de nuevo más protestas y el discurso constitucional y todo eso. Entonces yo creo que el riesgo es... me llama la atención escuchando a Javier, por ejemplo, me acordé, no se me había ocurrido, pero yo no sé dónde está José Antonio Caz. José Antonio Caz está desaparecido, no se ha pronunciado. Y yo creo que ese es casi como un populista inteligente, que sabe que tal vez no es su momento. Pero va a volver a aparecer. Y yo insisto, yo creo que la discusión constitucional y política que se va a mezclar con elecciones, se va a mezclar con elección a la convención, a la asamblea constituyente, municipales, después carrera presidencial, y una discusión sobre qué hacemos
desde el punto de vista de política social para asegurar que tengamos mejor salud, etcétera, mejor seguro de desempleo. Abre muchos espacios para un discurso populista. Hay que ver cómo se da, pero yo creo que los espacios van a estar aún más abiertos de lo que estuvieron antes. Perfecto. Bueno, te queremos agradecer, Robert Funk, por acompañarnos en este programa aquí en De la Región al Mundo. A ti, Javier. A los dos Javieres. Sí, también al tocayo Javier Sajuria desde Londres, por también haberse sumado a De la Región del Mundo a conversar de populismo y pandemia. Muchas gracias por la invitación. A ustedes también gracias por preferirnos, y recuerde, todas las semanas De la Región al Mundo con el análisis internacional, siempre con el apoyo del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Hasta pronto.